Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Doncel, estudiante de Teología de la Universidad Bautista, de la clase Psicología de la Personalidad Sana. Hoy he decidido elegir y exponer la teoría de la personalidad desde la fenomenología, perdón, desde la teoría fenomenológica y con la aplicación a la vida del apóstol Pedro. Algo que he querido o que me llamó la atención de esta teoría es que la personalidad no lo vamos a ver como algo fijo o determinado, sino que va a ser algo que puede ser moldeable, algo que puede tener un crecimiento, que tiene un potencial para desarrollarse. Y es por eso que he querido fijarme en el apóstol Pedro, porque vamos a ver desde esta teoría y en la vida de Pedro no solamente los resultados, sino el proceso que hay a partir de las distintas experiencias que él tiene. Entonces, teniendo claro de que la personalidad no es algo estático, vamos a darnos cuenta de que eh, esta teoría tiene unos enfoques muy importantes. El primero es que es desde una parte humanista, y esto quiere decir que pone al hombre en un punto central y lo ve desde una perspectiva integral. Otra parte es que es una experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona puede interpretar su propia realidad. Y como habíamos visto, que la personalidad no es algo estático, sino un proceso de constante construcción. Tres de los eh, autores que veremos hoy son Carl Rogers, Abraham Maslow, Gordon Allport. Y vamos a ver a lo largo de la explicación cómo ellos nos complementan y nos explican un poco más esta teoría. Bueno, a diferencia de otras corrientes como el conductismo y el psicoanálisis, esta corriente nace como en respuesta a ello, ¿no? Como otra alternativa. Y enfoca en que cada persona interpreta su realidad. Y esto es muy importante porque vamos a ver unos planteamientos, 5 en particular, que para mí definen toda esta teoría. La primera es la experiencia vivida, eh, donde dice que la personalidad se construye a partir de la experiencia vivida, no solo de factores biológicos o externos. Es decir, lo que vive la persona es muy importante, no solamente lo que hereda, ni el contexto en que creció, en que se desarrolló. Y esta experiencia de vida va a tener una importancia de la mano de la interpretación de esa experiencia. Es decir, no es solo la experiencia vivida en sí, sino cómo la interpretamos. Y aquí vamos al segundo punto, que es la percepción única. El individuo interpreta la realidad de manera única, por lo que la conducta depende de esa percepción. Es decir, según mi experiencia, yo decido cómo interpretarla y cómo la interpreto, así se desarrolla mi conducta. Ahora, aquí hay algo muy importante y es el concepto del yo. Y el concepto de yo es vital, ya que organiza la identidad y la forma, y es la forma en que la persona se comprende a sí misma, es decir, quién es en sí, quién soy. Y eso va a ser muy importante y lo vamos a explicar más a fondo porque también nos habla no solamente de un yo, sino también del falso yo. Y vamos a ver cómo esta pelea constante la vamos a ver a través de Pedro. Ahora, también vemos algo y es la tendencia al crecimiento. Y existe una tendencia natural al crecimiento, al desarrollo, a la realización, lo que hablaba al principio de que es algo moldeable. Ahora, también es dinámico, es flexible, es susceptible al cambio. Como decíamos, no es algo estático. Entonces, algo muy vital es que el ser humano no está determinado solamente por lo vivido en su pasado, sino que él puede transformarse interpretando esas realidades para adaptarlas a su conducta actual. Ahora, eh, la personalidad sana no se va a reducir solamente como a una ausencia de problemas o a que hay perfección, sino que es a la capacidad no solamente de
no es la capacidad de evitar problemas, sino de afrontarlos. Y esto significa que podemos autopreocuparnos por una vida satisfactoria a través de la regulación, del autocuidado y de la adaptación social. Y esto es lo que nos expresa aquí. La autorregulación es la capacidad de dirigir la propia conducta. Es decir, a pesar de las experiencias, yo interpreto y tengo la capacidad de decidir qué hacer con mi conducta después de mi experiencia vivida. Un autocuidado es la responsabilidad sobre la propia vida. Es decir, soy consciente de qué me hace bien y qué me hace mal. Y qué decisión o qué reacción debo tomar frente a una cosa o la otra. La adaptación social es la interacción adecuada con el entorno. Esta es muy importante porque es una de las más determinantes en el proceso de Pedro, sobre todo con Jesús. Entonces aquí vemos que la interacción adecuada con el entorno es muy importante desde esta teoría, ya que nos permite enriquecer y potencializar nuestra personalidad. Rogers habla desde una persona auténtica, abierta a la experiencia, y Maslow propone la autorrealización como meta del desarrollo humano. Entonces, aquí pasamos a Pedro, donde vemos unas características que son mayormente conocidas en él, ¿no? Alguien común, que es un pescador, con una identidad muy ligada a su oficio, con un temperamento fuerte, impulsivo, emocional, reactivo, ¿cierto? Presenta momentos de mucha efusividad, de fe, pero también otros momentos de duda, de miedo, de tristeza, pero es un personaje ideal, como lo decía, para poder analizar pues esta teoría. Ahora, vemos la experiencia e identidad, el llamado de Pedro. Desde que Jesús llama a Pedro, podemos ver que esta experiencia del encuentro con Jesús transforma la percepción de sí mismo, es decir, afecta su identidad y deja de ser definida por su oficio como un pescador natural de animales, sino que ahora va a ser pescador de hombres y comienza a construir su identidad desde su nueva vocación. Ahora, la personalidad se reconfigura a partir de experiencias significativas y es aquí lo que podemos ver con Pedro y Jesús. Ahora, el cambio no es externo únicamente, no es solamente que él dejó de pescar, sino interno, sino que él entiende que ahora tiene un propósito y hay una utilidad mayor. Entonces aquí vemos un desarrollo de una nueva identidad, vemos cambio, crecimiento, adaptabilidad. Pero también hay incongruencia y crisis en Pedro, ¿cierto? Él prometió que no iba a negar a Jesús, que no iba a fallarle, que no lo iba a abandonarlo. Sin embargo, lo niega, lo abandona y le falla. La consecuencia, él termina deprimido, llorando, solo, con un despropósito. Ahora, aquí es donde yo hablaba de la importancia del concepto del yo, donde existe en este caso una incongruencia entre el yo ideal, que es el fuerte, el fiel, y el yo real, que es el temeroso. En el caso de Pedro, ¿no? Vemos esta incongruencia. Ahora, esta ruptura genera una crisis y sufrimiento. Sin embargo, Fierro nos dice esto, que el malestar emocional es indicador de desajuste en la personalidad. Sin embargo, vamos a ver cómo la crisis de Pedro no es el final, sino que es una etapa necesaria dentro del proceso de transformación. Y al él enfrentarse con su verdadera condición, es confrontado, pero puede tomar decisiones de cambio con sus experiencias pasadas. Entonces, vemos aquí la restauración y el cambio, donde Jesús confronta a Pedro, ¿cierto? Él se confronta con la realidad, no lo condena, Jesús lo restaura. Y se produce en Pedro una reconstrucción de su propio autoconcepto. Tal vez él era un cobarde, un temeroso, alguien mentiroso, alguien que falló. Sin embargo, Pedro es reafirmado en su identidad y propósito. Y el cambio nuevamente ocurre a través de una relación significativa, de las experiencias de las relaciones significativas. Y esto permite que Pedro se dé cuenta de quién es en realidad y acepta quién es, y esta aceptación facilita ese crecimiento personal, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver también esta madurez que notamos en él y, bueno,
Podemos ver esto, disculpa que la llamada como que se me iba a cortar, pero ya. Podemos ver la madurez personal eh, que vemos en Pedro ya después en el libro de los Hechos, cuando este hombre es el primero que predica delante de muchos. Vemos en las cartas de Pedro, ¿cierto? Cómo él enseña con humildad, cómo lidera con firmeza, y se ve ya un cambio después de las experiencias vividas con Jesús, positivas y negativas. Él entiende, toma decisiones y reinterpreta a cada momento su realidad. Pedro fue el que dijo que era el Mesías de Dios y Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Pero después dijo, Señor, no mueras. Y Dios le dice, apártate de mí, Satanás. Él camina sobre el agua, luego se cae. Luego él dice que no va a negar, luego lo niega, pero luego Dios lo restaura. Entonces, esas experiencias tan diferentes hacen que Pedro tenga una vida constante de cambio, de adaptabilidad, de moldeabilidad y de reinterpretar su yo, reinterpretar sus experiencias para su crecimiento. Y aquí lo vemos, cómo se evidencia una personalidad más integrada, más coherente, con dominio propio, con seguridad, con claridad en su propósito, a pesar de la muerte, más determinante, más certero, lleno de plenitud, lleno de bienestar, de dirección, consciente. Mejor dicho, vemos características trascendentes en Pedro después de que se reinterpreta sus experiencias. Vemos que la personalidad es un proceso dinámico y transformable. Las experiencias y relaciones influyen profundamente en el desarrollo, como lo vimos. La crisis es parte del crecimiento personal. La restauración permite reconstruir la identidad. En Pedro se evidencia que el ser humano puede cambiar y madurar. Vemos aquí que la personalidad permite crecer. Comprender la personalidad nos permite crecer en empatía, liderazgo y acompañamiento pastoral. Desde esta teoría hemos podido ver cómo la personalidad no es algo fijo ni estático, sino algo dinámico y moldeable. Nuestras fuentes han sido Gantiva como base, Pierro Roger Maslow y la Biblia. Muchísimas, muchísimas gracias.